La verdad es que la situación entre los precandidatos del PRM resulta interesante, pero también es un arma de doble filo porque resulta preocupante, sobre todo porque hemos estado viendo, después de unas mediciones, vemos que hay inquietud por un lado y triunfalismo por otro. Triunfalismo a tal punto que se dice por debajo que si ciertas personas no pudieran lograr la candidatura presidencial del PRM para el próximo certamen electoral, entonces lo harían de cualquier forma por otra organización política. Entonces aquellos que como se sienten que las mediciones no le han favorecido, ellos entienden que las mismas no obedecen a la verdad. Fíjense lo interesante. Es una situación de dimes y diretes, es una situación de verdades y contradicciones, pero todos los precandidatos, los que hasta ahora de manera pública han expresado que tienen intenciones de ser el próximo candidato o candidata presidencial por el partido oficialista, deben de entender una situación importante. Hay que cuidar al PRM y sobre todo no volver al pasado. ¿Y por qué? Porque el pasado no fue muy bueno. El pasado fue muy duro para esa dirigencia que tuvo que esperar 16 años para volver a disfrutar de las mieles del poder, como se dice de manera popular. Entonces, fíjense que los partidos que están en el poder, su única función es, en lo que respecta a los procesos electorales, es mantener el poder. Y el partido que le ha tocado estar en la oposición, ¿qué tiene que hacer? Luchar para tratar de retomar el poder. Entonces, el PRM tiene el bate en las manos. Con el presidente Abinader, el presidente logró su repostulación, ganó de manera convincente y de hecho dejó bien diezmado a el Partido de la Liberación Dominicana con apenas un 10%. Y si bien es cierto que en lo que respecta a la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández obtuvo casi un 30%, pero era de esperarse porque precisamente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo se nutrieron de mucha dirigencia que partió del PLD, principalmente a esa otra organización política. Ahora, lo interesante es cuidar al PRM. Hay que buscar todas las formas y maneras de que no se divida, porque ya ustedes saben qué ha pasado cuando ese partido, antiguo PRD, pasó por procesos de fragmentación que lo llevaron precisamente a la oposición. Y sobre todo a una oposición tan terrible que solo servía para fortalecer a los partidos oficialistas. Y sin embargo, a ellos cada vez más se les hacía difícil retomar el poder. Lo lograron en el 2020 con el presidente Abinader. El presidente Abinader entonces gana las elecciones recientes. Sin embargo, ya él no va a ser candidato, porque eso es su deseo. Y de hecho lo quiere expresar en una próxima reforma a la Constitución y sobre todo buscar las formas y maneras de petrificar esta parte para lo que tiene que ver con la candidatura presidencial en certámenes posteriores. Miren, el PRM como partido está obligado a mantenerse unido. No le queda de otra. El PRM, quien sea el candidato o la candidata, los demás tendrán que apoyarlo. No sabemos cuál sería el método para la elección. Se habla que pudiera ser por encuesta, se habla que pudiera ser por elecciones internas, por primarias internas, y otra que pudieran ser unas primarias semiabiertas o abiertas. Ya eso es harina de otro costal. Ya eso, la familia PRMista tendrán que ponerse de acuerdo para ver cuál sería el método de elección más democrático y que menos lesione a cada uno de los precandidatos que se vayan a presentar. Sin embargo, todo esto lo resumo en que si el PRM no va unido al próximo certamen electoral, pues ya ustedes saben que para afuera que van.